tema yo creo que por un tema de impacto, ¿no? Que es las renovaciones en D&O, el impacto sobre todo de los gastos de defensa jurídica, entre otras cosas porque hablando el otro día en ESADE, ¿no? Que estoy también en la Asociación de Antiguos Alumnos, y hablaba con la gente del Club de Finanzas y algunos directores financieros que les estaba tocando renovaciones, decían, ostras, es que no entendemos por qué la actuación de muchas compañías en el caso de las renovaciones de D&O incrementando precios, cuando no hay siniestros. Dice, bueno, no hay siniestros, pero justamente lo que vamos a hablar hoy quizá tiene mayor gasto en siniestralidad que las propias indemnizaciones, que probablemente no se den tanto, ¿no? Que es el impacto de esos gastos de defensa jurídica en las pólizas de D&O. Y para ello tenemos tres ponentes, ¿vale? Que nos pueden aportar muchísima luz en este tema. Por un lado y por orden un poco de lo que va a ir a aparición. Me da muchísima rabia. Estaba funcionando perfectamente. Perdón, ¿hay alguien? Gonzalo tiene que apagar su micrófono. Sí. Pues presentaba a Erlans Urbieta, que es Managing Director de AON España, es Chief Broking Officer de la compañía en España, responsable de toda la colocación de AON España, y que durante muchos años ha sido responsable de responsabilidad civil y de líneas financieras en AON, muy involucrado además en los temas de D&O, en contratación y colocación de grandes clientes, tanto españoles como internacionales, ¿no? Y en programas además internacionales importantes, y me consta porque colaboramos juntos durante unos cuantos años en clientes, algunos del IBEX 35, la colocación de sus riesgos, tanto nacionales como internacionales, y que nos dará una visión un poco más amplia de la situación de mercado, de las renovaciones y de cómo están. Y para entrar un poco más en detalle y profundizar un poco más en estos aspectos, no solamente de mercado, sino también de por qué este impacto de los gastos de defensa jurídica, contamos con Pablo Vesolowski y con Javier. Presento a Pablo y a Javier lo presentará Pablo, pero Pablo Vesolowski ejerce como abogado en España y en Reino Unido, asesorando a prestigiosas compañías de seguros, reaseguros y distintos sindicatos de Lloyd's y de agencias de suscripción, corredurías y mediadores tanto nacionales como internacionales, ¿no? Fue fundador de Davis Norman Cooper en España, donde estuvo más de 25 años, y en 2017 fundó su propia firma, Vesolowski Abogados, y actualmente Pablo, además de ser secretario del CAI, es secretario del Consejo de Lloyd's Iberia, presidente de ACUNSA, y hasta hace unos meses ha sido también secretario general del Consejo General del Colegio de Mediadores de Seguros. ¿No? Sabéis que es especialista en la gestión de complejos siniestros, ha intervenido en otras disputas internacionales sobre temas de responsabilidad civil, general, profesional, de D&O, avería de maquinaria, pérdida de beneficios y de riesgos, y especializado en cuestiones regulatorias a nivel nacional e internacional, y que también hemos tenido la suerte de poder contar con él en otras sesiones que hemos ido organizando en otros temas también legales y de actualidad. Ha redactado numerosas cartas de condiciones para corredores, contratos de agencia y acuerdos tripartitos, binding authorities, protocolos para la gestión de siniestros, third party administrations o agreements, ¿no? En este caso de interviniendo en el asesoramiento y diseño de programas internacionales de seguros y su fiscalidad. Por lo tanto, contamos con componentes de primer nivel para poder hablar de este tema, y solamente un pequeño tema de organización y de logística. Bueno, dos. Uno es agradecer a la mayoría que estoy viendo con el micro apagado, para no haya acoples de sonido y demás. Y por otro lado, tenéis a disposición el chat que el propio sistema Zoom permite, que os agradecería fuera para preguntas a los ponentes, que iremos acumulando y que Ana irá agrupando para al final de la sesión, que tanto Pablo, Javier o Erlans nos puedan responder a esas cuestiones. Por lo tanto, que las preguntas sean directamente para esos ponentes, y lo vamos organizando al final. Si quedara, no dirá tiempo, porque intentaremos cumplir con el horario, igual que hemos intentado cumplir en el inicio, cumplir también en el cierre. Si no diera tiempo, pues esas preguntas lo que haríamos es contestarlas personalmente a las personas que lo hayan formulado, y que, como digo, Ana irá controlando. Por lo tanto, nuevamente muchas gracias a todos, y os dejo ya con Erlans. Muchas gracias, Francesc. Pues yo voy a tratar de daros en un breve espacio de tiempo
un update o una visión de lo que está pasando en el mercado de D&O hoy en día, lo que estamos viendo, tratar de entender eso que te preguntaban en el club, en el SADE, ¿no? Los directores financieros, de qué está pasando para que me estén subiendo tanto las primas, por qué está pasando esto, que no entienden. Entonces, bueno, vamos pues deciros y compartir con vosotros lo que nosotros estamos viviendo y tratar de entender y por dónde vienen los tiros que se puede hacer y bueno, pues dar algo de luz, ¿no? Básicamente, yo recuerdo, yo hacía D&O hace muchos años, ¿no? Y de hecho le conocí a Pablo hace muchos años en temas de D&O, cuando tener un siniestro de D&O era, vamos, algo exótico, ¿no? Y resulta casi, no sé, lo miramos con una rara avis, etcétera, ¿no? Hemos pasado de que el seguro de D&O era el ramo más rentable casi de todos los seguros, con unos ratios del 20, del 15%, a ser uno de los ramos ahora más deficitarios, donde se ha tenido que hacer un rebalanceo y una resuscripción total de las carteras de D&O, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo hemos venido, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y hay unos aspectos que son globales del D&O a nivel mundial y hay unos aspectos específicamente españoles, ¿no? Y Pablo además hará un poco hincapié en algunos de ellos luego, ¿no? Gastos de defensa, fianzas, etcétera, que tienen un componente en España específico, ¿no? Pero básicamente, pues lo que ha pasado es que en los últimos años la tendencia y la siniestralidad de D&O pues se ha disparado, ¿no? A nivel global, lo que tiene más peso en el ramo para los aseguradores que hacen D&O, que son aseguradores que hacen D&O en todo el mundo, no solo en España, pues son las famosas reclamaciones, las class actions, las reclamaciones colectivas, demandas colectivas en Estados Unidos, que en número e importe y en indemnizaciones y sentencias pues se han disparado y triplicado en los últimos años, ¿no? Esto ha tenido pues mucho que ver, salidas a bolsa, temas de ciberriesgos, temas tecnológicos, etcétera, pues han disparado pues las reclamaciones contra consejeros y directivos en esto. También cambios legislativos, ¿no? Me acuerdo que el caso australiano ha sido un caso muy, muy visible, ¿no? Australia era un mercado de D&O normal y de repente en un momento dado la gente empezó, los aseguradores dicen que se retiraban, nos empezaron a llegar noticias de que dejaban de suscribir D&O en Australia. ¿Qué ha pasado? Pues resulta pues que hubo un cambio legal por donde se podían poner demandas colectivas contra administradores y consejeros, por inversores, por accionistas, por consumidores. Disparó tanto las reclamaciones que el mercado asegurador no estaba preparado para asumir esos costes de defensa, esas indemnizaciones, y mucha gente, muchos aseguradores optaron por retirarse del mercado, ¿no? Para que veáis, y pasó a ser como el mercado más difícil para hacer D&O casi en el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos era algo que ya venía siendo difícil, pero bueno, para que veáis el entorno, ¿no? A todo esto, pues ¿qué nos ocurre? Pues que no hay que menospreciar los efectos que la crisis de 2008 tuvo, ¿no? En cuanto a quiebras, en cuanto a concursos de acreedores, en cuanto a demandas contra abusos, en cuanto a desplomes bursátiles, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, puesto, si ya venía endureciéndose, ya venía complicándose, subiendo las primas, llega el COVID-19, llega la pandemia y mete una mayor presión a las aseguradoras en cuanto a los posibles riesgos que pueden venir derivados del COVID, ¿no? Y la anterior crisis, que derivó en muchas reclamaciones por temas de insolvencia, de quiebras, de concursos de acreedores, pues evidentemente con la pandemia los aseguradores están viendo que tras la pandemia puede repetirse ese efecto y puede el riesgo de D&O volverse a agravar y tener más reclamaciones en el futuro, ¿no? En el caso de España yo destacaría como elementos, porque España, bueno, no tiene demandas colectivas, lo más parecido son las demandas estas de asociaciones de consumidores que hemos visto por ahí, ¿no? En algunos actos, especialmente temas de cajas de ahorros, etcétera. Aquí, ¿qué ha pasado, ¿no? Pues sobre todo ha habido 2 o 3 elementos que sí que han hecho que el resultado de la cuenta y de los aseguradores en España pues pasase de ser muy rentable a ser totalmente deficitario, ¿no? Y principalmente han sido las quiebras y suspensiones de pagos derivados de la anterior crisis, muchos casos y muchas demandas relativas a corrupción y a temas relacionados con sector público y administraciones públicas o empresas públicas en temas de corrupción que se han llevado por delante hasta límites enteros de pólizas, ¿no? La crisis anterior
todo el impacto que tuvo en las entidades financieras, especialmente en las cajas de ahorro, que dejaron demandas millonarias contra los gestores, que también se han llegado a consumir límites enteros de pólizas, ¿no? Y luego el tema famoso de las fianzas en España, ¿no? Que es un tema muy específico de aquí, no existe en otras jurisdicciones o no en la mayoría, y que aquí en determinadas situaciones los jueces están exigiendo depositar los importes de la fianza a las aseguradoras, no valiendo pues una carta de avalar o no valiendo presentar la póliza como garantía, ¿no? Y eso va directamente a tener que reservar en sus balances toda la fianza como posible pérdida, con lo que el resultado del ramo se ha deteriorado enormemente, ¿no? Entonces esos son un poco los factores que han pesado sobre que el día no pase de ser el ramo más rentable a ser uno de los más deficitarios. Ante esto, ¿qué ha pasado? Pues que las compañías de seguros han reaccionado de una forma durísima, ¿no? Han visto que evidentemente para el nuevo riesgo y el nuevo escenario de riesgo, sus modelos de tarificación están totalmente obsoletos, había una infratarificación enorme, con lo que han tenido que rehacer su base, ¿no? En este sentido, lo primero que han hecho para protegerse en muchos casos ha sido retiradas de capacidad. Y ahí hemos visto gente saliéndose del mercado de D&O, aseguradoras que directamente han dejado de suscribir globalmente, o en algunas jurisdicciones donde veían que los resultados y la siniestralidad no la podían soportar. En otros casos, en muchos otros casos, han pasado de ofrecer 25 millones a ofrecer 10 para un riesgo, con lo que la capacidad por riesgo se ha reducido pues, hasta 4 veces, ¿no? Con lo que esto nos está impactando bastante en las grandes colocaciones, ¿no? Colocaciones de clientes de IBEX, colocaciones por encima de 100 millones, 200 millones, etcétera. Tenemos serias dificultades para cerrar ciertos riesgos. Tenemos que acceder a todos los mercados internacionales, a contar con todo el mundo y con capacidades limitadas y cuadros muy amplios, ¿no? Lo cual dificulta mucho, ¿no? Además, ¿qué nos está pasando? Que este miedo al riesgo de D&O lo que está haciendo es que las aseguradoras tengan miedo a cotizar, a dar ofertas y a meterse en riesgos en primario, ¿no? en capas de abajo, ¿no? Y hay muy pocas alternativas y en muchos programas no se consiguen presentar condiciones alternativas al líder actual. Lo cual pues es muy frustrante porque tenemos muchos clientes a los que queremos dar alternativas o que están intentando comparar precios, condiciones y no hay oferta para eso, ¿no? Lo cual es bastante frustrante, como decía. En ese sentido, pues hemos tenido casos incluso de programas los más extremos donde se nos ha caído un 40% la capacidad en una colocación. Este era un caso de una empresa que cotizaba en Estados Unidos, de un sector complicado, etcétera, ¿no? Pero te enfrentas a caídas y agujeros del 40% que tienes que reponer, ¿no? Porque los mismos aseguradores te dan un 40% menos de capacidad que el año anterior. Claramente en el segmento de grandes riesgos y riesgos o grandes empresas, pues ahí hemos visto incrementos de precios de 3 cifras, incluso de 500 por cienes e incluso más, de 200, 300, 600 por cienes. Entonces, y en mercados más pequeños o mercado medio, los incrementos, bueno, pues son más moderados, pero es que estamos hablando de 25% fácilmente, ¿no? Y luego otro problema que estamos viendo es que cada uno ya ha puesto un coste a su capacidad que no es proporcional a los costes del resto. Cada uno está valorando su capacidad por sí misma y tú puedes decir que es un exceso, es muy caro, no es muy caro, es el coste de mi capacidad, esto vale esto, y montar estructuras de torres, pues nos encontramos a veces con costes desproporcionados de excesos comparando con capas anteriores y poca consistencia en el pricing de las torres grandes, ¿no? Y eso es un problema, pero es que como el capital y la capacidad es escasa, pues el precio ha subido y el precio es inconsistente, ¿no? Entonces, eso también nos está dificultando pues, hacer o cerrar los programas en unas condiciones más o menos razonables, ¿no? Como decía, casi más que decir cuánto me ha subido la capacidad, cuánto me está cobrando más el seguro, estamos en un momento de no vale el sistema de precios anterior y se ha creado un sistema de precios nuevo para el riesgo nuevo que los aseguradores están viendo el día, ¿no? Entonces es un nuevo modelo, te cotizan en base al nuevo modelo, en base a sus nuevas herramientas de tarificación con muchas más información y analytics y datos,
y de ahí te sale el precio. Y ya, pues tu precio del año pasado puede no ser referencia a la hora de cotizar, ¿no? Y eso está dando lugar a incrementos, como decía, de 3 cifras y en muchos casos muy, muy desproporcionados, ¿no? Por otro lado, también hemos visto que en tema de COVID-19, las aseguradoras, ante este riesgo de COVID-19 y cómo les puede impactar, han incluido un análisis adicional de los riesgos de D&O, que es cómo de preparadas están las empresas para sobrevivir al COVID, ¿no? Igual están muy bien gestionadas antes, pero ahora con el impacto del COVID están viendo en qué sector está, si es un sector muy afectado por el COVID y por esta pandemia, cómo está tu industria, en tu geografía y tu actividad, cómo está impactada, cuáles son tus planes de contingencia y de resiliencia para seguir adelante después, cómo estás gestionando la pandemia y cómo estás gestionando la vuelta al trabajo, la salud de tus trabajadores, porque por ahí también pueden venir demandas de trabajadores por temas de medidas de seguridad, higiene, etcétera. Y cómo te estás adaptando a nuevas regulaciones, incluyendo las del COVID, ¿no? O sea, hemos visto que están pidiendo una información mayor de estos nuevos riesgos derivados de la pandemia a la hora de valorar el riesgo de D&O, ¿no? Ya nadie da indicaciones, ya todo tiene que ser con mucha información para tener ofertas, ¿no? Y luego viendo un poco hacia dónde vamos y cómo está impactando esto, por finalizar, en lo que es las coberturas y la forma de acceder y las ofertas que tienen nuestros clientes, pues hemos visto que se han vuelto a poner muy en boga las famosas exclusiones de insolvencia con diferente wording, con diferente clausulado, pero que son exclusiones pues, que en algunos casos pues, limitan mucho la cobertura, pero en ciertos momentos pues, son las únicas ofertas que hay en el mercado con ciertas limitaciones. Se puede llegar a negociar ciertos aspectos de esas cláusulas, pero bueno, si no hay un plan claro, no hay una viabilidad clara, no hay un plan de resiliencia y de gestión claro, en muchos casos se está pidiendo la inclusión de esto. No se están metiendo exclusiones de COVID-19 como regla general en pólizas de D&O, en algún caso se ha propuesto, pero bueno, no es como en daños o en responsabilidad civil, que las estamos viendo ya con carácter generalizado impuestas por el reaseguro. Se ha perdido la capacidad de contratar límite por siniestro en D&O, hemos vuelto a los límites agregados de toda la vida. Se ha perdido la capacidad de hacer acuerdos a largo plazo. Aquí ya cada año te valoran el riesgo y haces pólizas anuales. Se ha perdido ciertas extensiones o coberturas que durante la época de mercado blando pues, se podían incluir, el crime y otras cosas que se han ido metiendo en los últimos años que ya no se dan. Las franquicias para la entidad han subido muchísimo, especialmente todo lo relacionado con exposición a Estados Unidos y en algún caso también las prácticas de empleo, porque también pues, temas de discriminación, diversidad y todo esto empieza a haber regulaciones pues, cada vez más exigentes en temas de igualdad, de paridad, de diversidad, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto evidentemente pues, redunda en un empeoramiento de las condiciones y los términos, ¿no? Es subidas de prima y un producto menos amplio, ¿no? También las aseguradoras pues, tienen muy presente un poco los riesgos emergentes, cómo pueden terminar afectando a los consejeros y a las empresas, ¿no? Y ahí estamos hablando pues, de los ciberriesgos que se han convertido en una auténtica plaga que ya afecta a todas las empresas, el tema del ransomware, el tema de brechas de seguridad, cada día hay cientos de noticias de nuevas brechas, ¿no? Aquí ya todo el mundo está atacado, todo el mundo es sujeto de un ataque y todo el mundo puede sufrir esto, ¿no? Entonces, cómo los directivos y cómo los consejos de administración y los directivos están afrontando la protección y la prevención de eso y la gestión de esos eventos, pues también es una responsabilidad de ellos, ¿no? Y es una exposición adicional que tienen. Las pandemias, y es que antes nunca estaban en juego, digamos en los mapas de riesgos, eran algo tan remoto. Creo que en nuestro último survey de riesgos globales, creo que las pandemias aparecían como preocupación 58 o 59 en los directores financieros, CEOs y risk managers de los clientes. Evidentemente pues han pasado al top 10, ¿no? de golpe, ¿no? El tema del cambio climático es otro de los temas que está afectando y cómo afecta a las empresas y el impacto que puede tener los modelos de negocio en las pérdidas, y es algo que los consejos de administración pues, también van a tener que afrontar y pueden tener ciertos niveles de responsabilidad, ¿no? Propiedad intelectual, muchas empresas viven de su propiedad intelectual, de sus datos, de su información, y evidentemente es un activo a proteger y bueno, pues es un activo que ahora pues, puede haber muchos robos, copias,
ciberataques, etcétera, que la comprometan, ¿no? Temas de diversidad, cadenas de suministro también, reputación. Bueno, esos son los temas, riesgos emergentes que los aseguradores están pensando que pueden agravar y traer nuevas reclamaciones de D&O, ¿no? Y por último, pues a comentar un poco de sectores, ¿no? Pues estamos viendo obviamente dificultades enormes para asegurar y para obtener condiciones razonables para sectores más impactados por la crisis, por el COVID, como puede ser todo el tema de transportes, aviación, cruceros, ocio, turismo. Evidentemente, pues son los más afectados y en muchos casos pues los aseguradores están cuestionando a ver cómo van a salir de la crisis, sus finanzas, si pueden evitar concursos, etcétera. Sectores que ya venían siendo difíciles antes de la crisis, como todo el tema de juego, automoción o farma, siguen siendo difíciles de asegurar. Cualquier cosa que tenga que ver con inversores americanos, cualquier empresa que tenga nivel ADRs o cualquier emisión con inversores americanos, las famosas SPACs ahora que están tan de moda, ¿no? De vehículos para adquirir empresas que salen a cotización y que están muy de moda. Pues hay un poco de burbuja y se tiene cierto miedo a que haya demandas por ahí. Y luego en España, específicamente, el sector público está teniendo muchísimas dificultades porque era un sector que estaba acostumbrado. Yo pongo en un pliego todo lo que quiero asegurar y esto es un contrato de adhesión. Y el que quiera mi riesgo se come todo. Estamos viendo más de 100 concursos que quedan desiertos porque ya la gente no se come todo y no le merece la pena porque el riesgo de D&O ha cambiado de perfil, ¿no? Entonces, el sector público también va a tener que hacer un ejercicio de adaptarse a lo que el mercado está dispuesto a ofrecer para cubrir el riesgo de D&O. Y como perspectiva, pues hombre, estamos viendo que los clientes, pues la mayoría están manteniendo límites, los que están más impactados y tienen dificultades financieras en algún caso están reduciendo algo los límites, pero bueno, no es una cobertura que quieras desprotegerte en momentos de crisis precisamente. En casos extremos, pues está quitando coberturas a la entidad y dejando la cobertura base del SAIDE, que es la cobertura a nivel persona física. Y bueno, pues las perspectivas todavía son un poco inciertas, ¿no? Esperemos que toda la resuscripción que se ha ido haciendo el último año, año y medio, pues lo que traiga consigo es que ya los resultados sean aceptables, las aseguradoras puedan estar en unas condiciones ya de sostenibilidad del negocio y las condiciones duras e incrementos se vayan modulando, pero todavía este año estamos viendo incrementos del 25-50% dependiendo de cómo ha ido la suscripción anterior, ¿no? En casos donde ya se ha tenido una corrección muy grande y donde ya no ha habido siniestros, pues se pueden ver incrementos algo más moderados, pero bueno, que sigue siendo un mercado complicado y con mucha cautela por parte de los aseguradores. Y por mi parte, más o menos, este es un pequeño overview. Si queréis luego al final o cuando sea, pues algunas dudas o cualquier cosa, pues encantado de dar respuesta. Muchas gracias, Erlans. Pues si os parece, Pablo, tenéis el micro ahora. ¿Estáis ya conectados? Ya estamos conectados. Adelante. Me das la palabra sin más, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nuevamente, igual que en anteriores ocasiones, pues un saludo muy, muy cariñoso a tantos amigos que puedo ver que se han unido a este seminario vía web. Le quiero dar enhorabuena a Erlans porque me ha parecido que ha dado, en tan poco tiempo, ha dado una visión global muy clara, muy contundente y muy buena sobre lo que es el mercado del D&O. Una vez que Erlans ha tratado las cuestiones importantes, que es ver las cosas con toda la perspectiva, nosotros lo que vamos a hacer es sencillamente centrarnos en una única cuestión de las 1000 betas que tiene el jamón del D&O, pues nosotros solamente vamos a tocar una. Y esa beta es precisamente la cobertura de gastos de defensa, y más bien centrada en España, aunque también se da una perspectiva internacional. Yo, para fortuna de todos los que me estáis oyendo, voy a limitarme mi intervención a poner en escena la problemática de los gastos de defensa. Y luego será mi socio Javier, al que luego presentaré, quien se meta en el detalle, ¿no? Bueno, pues un poco para hacer el setting, la puesta en escena de lo que va a ser la intervención de Javier, me gustaría comentar que
todos conocemos que el cauce natural para exigir responsabilidad a un administrador o a un directivo de una empresa por los errores que haya podido cometer en la gestión de la empresa durante su mandato, el cauce natural es el proceso civil. Ese sería el cauce natural. Pero la realidad es que cuando la empresa tiene cierto tamaño, es justo el cauce que no se utiliza. Invariablemente, las reclamaciones contra los administradores van por la vía penal. Esto obedece a la creciente criminalización de la vida de los negocios y si uno se fija en las sucesivas reformas del Código Penal, pues lo que se ve es que se han ido incorporando delitos societarios que mayoritariamente solo admiten la forma dolosa de comisión, que como sabemos es incompatible con el seguro. Si hacemos un poco de historia, algunos de los que ya peinamos más canas, pues recordaremos que el primer gran siniestro de D&O tuvo lugar más o menos en el año 94, fue el seguro de responsabilidad civil de Banesto, que estaba presidido por don Mario Conde, y esa acción fue por la vía penal. Después hubo una reclamación también contra el presidente del Consejo de Administración del Banco de Santander, don Emilio Godín, que también fue por la vía penal. Después una contra don Emilio Ibarra del BBVA, que presidía el BBVA, que también fue por la vía penal. Y después, pues por citar algunas más recientes, la de Bankia, presidida por don Rodrigo Rato, la del Popular, presidida por don Emilio Saracho, otra vez la del BBVA, presidida por don Francisco González, y otras muchas que me dejo en el tintero. Las que he mencionado, las menciono porque he tenido la fortuna de intervenir de una forma u otra en esas reclamaciones o en esos siniestros. Bien, entonces, lo que ocurre en el proceso penal es que si la sentencia es absolutoria para los administradores, para los investigados, pues la entidad aseguradora no tiene que pagar ninguna indemnización, porque el asegurado es inocente, no ha incurrido en responsabilidad. Y si la sentencia es condenatoria, tampoco tiene que pagar ninguna indemnización. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los delitos que puede cometer un administrador de una empresa son dolosos y, como he dicho anteriormente, el dolo no es asegurable. Está prohibido por el artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro. Por lo tanto, si tenemos tantos siniestros de D&O que van por la vía penal y, desde luego, en el mundo financiero, en el mundo de los grandes grupos industriales, en el mundo de las grandes empresas, van invariablemente por la vía penal, si hay absolución, la aseguradora no cubre, y si hay condena, la aseguradora no cubre, ¿para qué vale el seguro de D&O? Bueno, pues el seguro de D&O vale fundamentalmente para cubrir los gastos de defensa. El gasto de defensa es la gran cobertura del seguro de D&O. Esa es la gran cobertura. De hecho, esa cobertura es digamos, el punto de venta más fuerte que tiene una aseguradora a la hora de colocar un seguro de D&O en una gran corporación, en una institución financiera. ¿Y por qué? Bueno, porque las aseguradoras de D&O son conscientes de que el mayor temor de un administrador es la cárcel y la ruina económica. Y frente al riesgo de cárcel y frente al riesgo de ruina económica, pues no se repara en gastos. Entonces, el mercado asegurador, en base al principio penal de presunción de inocencia, lo que hace es adelantar los gastos de defensa hasta el momento en que una sentencia firme reconozca en su caso la culpabilidad o condene en firme al administrador, en cuyo caso habría que devolver los gastos de defensa, ¿no? Además, todos los seguros ofrecen de manera invariable la libre designación de abogados, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo si soy el presidente de un banco, a mí sí me resulta bastante atractivo, porque el banco, por más participación que tenga, nunca voy a llegar al 1%. Tengo una participación muy pequeña, luego yo no soy el banco, pero yo sí quiero proteger mi patrimonio y, desde luego, quiero proteger mi libertad, ¿no? Bueno, para que una entidad aseguradora anticipe esos gastos de defensa suele poner dos condiciones. La primera condición es que esos gastos de defensa sean previamente autorizados por la propia aseguradora. Y la segunda condición, y aquí está la madre del cordero, si se me permite la expresión, es que los gastos de defensa sean razonables.
El término de razonabilidad es un concepto jurídico indeterminado. Lo que es razonable para el presidente de un banco o para el presidente de una gran corporación que se está jugando su libertad y su patrimonio, pues no es razonable para una entidad aseguradora o no tiene por qué serlo. Entonces, la madre del cordero es qué son o qué se entiende por gastos de defensa razonables. Bien, en el ejercicio del derecho que la póliza confiere de libre designación de abogado, lógicamente los presidentes de las grandes corporaciones y de las instituciones financieras no ponen ni su libertad ni su patrimonio en manos de un despacho de medio pelo, sino que van a los mejores despachos, van a los despachos más afamados, que siempre son los más caros. Y es normal. Si el presidente de un banco o el consejo de administración de un banco está comprando una cobertura de 200 millones de euros para cubrir la responsabilidad civil, si resulta que al ir por la vía penal lo único de lo que se va a responder es de los gastos de defensa, pues claro, no entiende muy bien que le venga la aseguradora a decir que los gastos de defensa no son razonables, ¿no? Eso lo hubiera dicho antes de contratar la póliza. Bien. Entonces, esa es un poco la posición del administrador, ¿no? Es decir, yo no entiendo que me limiten mis gastos de defensa cuando no están sublimitados en póliza, ¿no? Pero, sin embargo, también las entidades aseguradoras pues, son conscientes o tienen la sensación de que el despacho de abogados de turno dispara con pólvora del rey. Entonces, como dispara con pólvora del rey, el despacho de abogados de turno pues no repara en horas a precios desorbitados, como si tuviera un servicio de barra libre. Entonces, yo personalmente creo que ambas posiciones, la posición del administrador de una gran corporación y la posición de la entidad aseguradora en torno a los gastos de defensa, son ambas razonables, ¿no? Y de lo que se trata, en definitiva, es de ver si se pueden encontrar soluciones que mitiguen este problema que es fuente de enfrentamiento constante. Bueno, entonces, hecho esta puesta de escena, lo que voy a presentar ahora a Javier, que es mi socio, y Javier va a hacer el análisis jurisprudencial y práctico de esta cuestión. Y os preguntaréis si Javier, que se llama Javier Vesolowski, os preguntaréis si con ese apellido tiene algo que ver conmigo. Bueno, pues la respuesta es afirmativa, ¿no? Todos tenemos un sobrino tonto al que tenemos que hacerle un favor y bueno, pues aquí he metido al pobre Javier, que es mi sobrino tonto, aunque a pesar de lo tonto que es, ya va teniendo una dilatada experiencia procesal. Él empezó como procesalista en un gran despacho que es uno de estos grandes despachos de los que luego se discuten los honorarios, que es Clifford Chance. Después se curtió en otro gran despacho, que es Baker & McKenzie, precisamente llevando temas de delitos económicos, y también se curtió en CMS Alviñana, pero donde se consolidó como gran estrella en el firmamento de la abogacía fue precisamente en este despacho, de Vesolowski Abogados, ¿no? Y es socio de este despacho desde hace ya 2 años. Y Javier ha intervenido, pues unas veces defendiendo a entidades aseguradoras y otras reclamando a esas entidades, bueno, a otras entidades aseguradoras, los gastos de defensa incurridos por administradores y directivos de renombre. Y por eso me parece interesante que Javier aterrice un poco la cuestión de los gastos de defensa desde el punto de vista jurídico. Y como dicen los ingleses, y sin más preámbulos, Javier, the floor is yours. Muchas gracias, Pablo. Bueno, es un placer poder estar un rato con vosotros y compartiros algo de la poca experiencia que tengo. Sí tengo bastantes despachos de abogados y esa ha sido un poco mi misión antes de estar en Vesolowski Abogados, ¿no? Soy perfectamente capaz de decir qué despacho tiene horarios razonables y cuál no, porque he estado en casi todos. O sea que en eso sí que tengo experiencia. Yo voy a hablar un poco, sí, creo que Pablo ha centrado bastante la cuestión, voy a dar algunas pinceladas para establecer cuál es el problema e intentar incidir aún más en la importancia de esta cobertura para los asegurados. Y luego voy a poner 2 o 3 casos que se han visto que hay en la jurisprudencia
que son pocos, todos los totales son pocos y de día no mucho menos. Pero bueno, casos de los que quizás se pueden aprender ciertas lecciones y en los que yo además me he llevado sorpresas con nuestros magistrados y jueces, que muchas veces son tan criticados y yo creo que algunos de ellos son francamente buenos. Estableciendo un poco lo que es el día no, los gastos de defensa, su importancia, lógicamente, pues nos tenemos que remontar un poco atrás, porque, bueno, atrás y además nos tenemos que ir a Estados Unidos. Los españoles hemos inventado cosas pues muy importantes como el submarino, el autogiro, que después sería el helicóptero, y cosas esenciales como la fregona o como el futbolín incluso. Hemos inventado nosotros también, el chupachus también. Lo que no está tan claro ya es si inventamos los seguros. El origen del seguro, el más inicial, probablemente sea imposible establecer porque el análisis del riesgo es algo intrínseco al ser humano y a su capacidad de razonar y, por tanto, las ganas de asegurarse frente a ese riesgo. Pero el seguro, tal y como lo conocemos más o menos ahora, plasmado en un contrato que se llama póliza y a cambio de una prima, bueno, los primeros de los que se tienen datos son del siglo XIV más o menos, y en concreto hay uno que dicen que es el primero, que es el seguro de un viaje, de un barco entre Génova y Mallorca, ¿no? Y sería precisamente entre Italia y España donde se desarrolló inicialmente este contrato, el contrato de seguro. Después se desarrollaría mucho más en Inglaterra y finalmente, a partir del siglo XX, fundamentalmente en Estados Unidos. En el caso del día no, sin embargo, no hay ninguna duda de que no lo inventamos los españoles. Se inventó en Estados Unidos o para cubrir problemas surgidos en Estados Unidos con capacidad de Londres, en concreto de Lloyd's, que es pues, el gran mercado de asegurador. Nace en Estados Unidos a partir del año 1933, más o menos, con la promulgación de la Securities Act, que podría considerarse como la primera ley del mercado de valores federal de Estados Unidos, en la que ya se sientan determinadas bases de responsabilidad de administradores de sociedades que emitían valores y la responsabilidad de esos administradores frente a sus inversores. Después es en el propio Estados Unidos donde se desarrolla este tipo de seguro, y en Londres, lógicamente, en Inglaterra, y pues, va creciendo lógicamente hasta ser lo que conocemos hoy, que es un seguro prácticamente imprescindible en todas las empresas, no solo en las grandes, en las que no es prácticamente, sino que es absolutamente imprescindible, sino cada vez más en las medianas empresas, incluso en las pymes, ¿no? Probablemente sea en el sector de las pymes donde hay más complicaciones a la hora de suscribir, porque hasta hace poco el riesgo para los administradores parecía ser mínimo y, de hecho, pues hemos visto pólizas con unas primas de 500.000 euros para empresas que facturaban 5 o 6 millones y que han tenido siniestros de muchos más millones, ¿no? Y, lógicamente, el principio de suficiencia de la prima es imposible que se cumpla en esos casos, y eso es quizá a lo que se refería Erlands con esa corrección del mercado tanto en este segmento como en los más altos, ¿no? En Estados Unidos, los gastos de defensa medios ante una reclamación de valores, que en muchos casos puede ser colectiva, oscilan pues, más o menos en lo que es la media entre los $500.000 y los 2,5 millones. Se han visto casos de 70 millones y seguramente casos de menos, pero más o menos la media oscila por ahí. Unos gastos de defensa con una reclamación de $2 millones, pues lógicamente no es moco de pavo, ¿no? La importancia de los gastos de defensa se pone de manifiesto, por ejemplo, en cuestiones como esa dicotomía que hay dentro del seguro de responsabilidad civil, que incluye el D&O, es decir, el D&O no es un seguro de responsabilidad civil, aunque se trate aparte. El seguro de responsabilidad civil, tradicionalmente y en general, la defensa en caso de reclamación la suele asumir el asegurador y la suele costear íntegramente, salvo en caso de conflicto de interés. Como ha dicho Pablo, en el caso del D&O es exactamente al contrario. Prácticamente en todas las pólizas de D&O, por no decir en todas, los gastos de defensa los abona el asegurador, pero es el asegurador el que se tiene que hacer cargo de su defensa y designar abogado. Esto lo que significa es que en la práctica las aseguradoras tienen poco control sobre los abogados, sobre sus honorarios y sobre la razonabilidad de los mismos. Y en la práctica, de hecho, esto lleva muchas veces a que se lleguen a acuerdos ante reclamaciones precisamente para evitar la prolongación del procedimiento que va a disparar y a multiplicar esos gastos de defensa. Y esto es una de las cosas que pone de manifiesto esa dificultad que se encuentra el asegurador
a la hora de controlar los gastos, porque no es el asegurador el que designa al despacho de abogados. En España se puede pensar, o quizás se ha pensado tradicionalmente, que es algo un poco distinto, y de hecho pues, se ha tendido a ver la cobertura de gastos de defensa como accesoria respecto de la cobertura de indemnizaciones en la responsabilidad civil, ¿no? Quizás por la redacción del artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro, que dice que la aseguradora asumirá la defensa salvo pacto en contrario del asegurado. Quizás también por la clásica concepción de nuestro seguro de responsabilidad civil, sobre todo en la mente de jueces y magistrados, a los que les ha costado mucho más entenderlo, de que el seguro de responsabilidad civil cubre actos incorrectos e indemnizaciones por daños derivados del acto incorrecto, cuando la realidad es que en la práctica, en la responsabilidad civil y absolutamente en la D&O, las pólizas tienen el carácter y están configuradas con base en las reclamaciones, ¿no? Son pólizas, como todos conocemos, claims made. Lo que determina la cobertura del seguro y en torno a lo que pivota no es el acto incorrecto, sino la reclamación basada en la que se alega un acto incorrecto, que puede ser completamente inventado. Lo que pasa es que esa reclamación, si es judicial, obliga al órgano judicial a iniciar un procedimiento, en el caso de un procedimiento civil, y llegar a esta sentencia. En el caso de un procedimiento penal, le obliga a investigar. Y en función de si hay indicios o no, se puede archivar el caso, pero también puede ir a esta sentencia, que puede ser absolutoria o no. Dicen que hay cierto problema. Creo que hay personas que están teniendo problemas a la hora de escuchar la ponencia de Javier, y Ana nos ha pedido o que te acerques o que hables Sí, más claro. alto. Las dos cosas. No, creo que no Pero me lo hay han mucha dicho. gente que oye bien también. Bueno. Bueno. Entonces, lo que está claro es que, teniendo en cuenta que la póliza de seguro de D&O se basa en la reclamación, es más, en la definición de siniestro se dice en prácticamente todas las pólizas que el siniestro es una reclamación por escrito dirigida al asegurado, en la que se reclama una compensación por un acto incorrecto, con estas palabras parecidas. El elemento común a todas siempre es la reclamación. Es la reclamación la que activa la cobertura y la que obliga al asegurado a buscar un abogado. De hecho, del abogado y del asegurado y de los hechos dependerá si finalmente hay que pagar o no una indemnización, por lo que la aseguradora, lógicamente, tiene interés en que la defensa sea buena, ¿no? Como decía Pablo, en España, la cobertura nuclear no es la indemnizatoria, aunque lógicamente hay casos en los que hay que indemnizar, también en D&O y también en procedimientos penales, por delitos que son los menos, pero delitos que admiten la comisión imprudente, pero también, lógicamente, porque puede haber reclamaciones de responsabilidad civil o reclamaciones en el ámbito concursal, que es quizá donde la negligencia juega un papel más importante, ¿no? Porque, bueno, como muchos sabemos, pues en el ámbito concursal puede haber lugar a responsabilidad y a indemnización del administrador por un retraso en la solicitud del concurso, por inexactitud contable y otra serie de actuaciones que en absoluto tienen por qué ser dolosas. Lo que pasa es que en la mayoría existe la posibilidad de que haya una absolución después de un procedimiento, y en el caso de los procedimientos penales es todavía más claro. De las querellas y denuncias que se interponen en España, es raro que se le admita a trámite una querella o una denuncia, pero es bastante habitual que sean archivadas sin que se abra juicio, a veces después de 1, 2, 3 o 4 años de instrucción. Y encima de esas querellas y denuncias que luego dan lugar a un juicio, a la fase de juicio, también un porcentaje muy considerable acaban en absolución. En todos esos casos, el administrador habrá tenido unos gastos de defensa y no habrá tenido que pagar ninguna indemnización, y tampoco la aseguradora, que sí puede tener que pagar incluso en caso de que se dirija contra el administrador un procedimiento penal por un delito doloso, porque el dolo no es oponible al tercero perjudicado, pero que luego, con mayor o menor éxito, podrá recuperar del administrador asegurado que ha incurrido en esa conducta dolosa. Warren Buffett, en este sentido, que conocido como el oráculo de Omaha o el profeta de Omaha, suele ser citado como argumento de autoridad, porque dice cosas que tienen mucho sentido común y además las suele decir de una forma bastante elegante. Sin embargo, hace unos años dijo una cosa bastante peculiar a mi juicio, y es que en una carta dirigida a sus inversores dijo que en Berkshire Hathaway, que es su grupo de empresas, que ha sido pues, el top 3 de las empresas más grandes del mundo, no hay seguro de D&O para los administradores y los directivos.
y decía que no lo había a pesar de que todas las compañías cotizadas grandes americanas lo dan por hecho esto, sí o sí, porque él explicaba a sus inversores si los administradores, los directivos de mi grupo se equivocan a la hora de gestionar vuestro dinero, pues pagarán también con su patrimonio, ¿no? Esto es especialmente peculiar que dijera esto Warren Buffett, porque una de los grandes sectores dentro de su grupo es precisamente el asegurador. El grupo Berkshire Hathaway pues tiene varias entidades aseguradoras, un grupo asegurador extraordinariamente fuerte. Y lo que digo es curioso que diga esto precisamente porque ¿qué pasa con esos administradores y directivos cuando se les demanda y se les reclama responsabilidad y resulta que son inocentes? Que puede ser muchas veces. ¿Quién paga sus gastos de defensa? Se lo pagan ellos. Y sobre todo, ante las reclamaciones por gestión imprudente, basada en eso que llaman los americanos la Business Judgment Rule, si no hay un seguro de D&O detrás, es posible que los administradores se nieguen o a ser administradores y a ser directivos o desde luego tengan y vayan adquiriendo cada vez una versión al riesgo mucho mayor y acaben siendo muy conservadores, lo cual, por ejemplo, en empresas de inversión no siempre es deseable. En definitiva, parece claro que la cobertura de gastos de defensa es bastante importante. Yo creo que en España, además, no difiere mucho del caso americano, sobre todo en el caso de las grandes tomadores, empresas del IBEX 35, por ejemplo, que luego nos dejan pues, los grandes siniestros como los que ha mencionado Pablo, ¿no? Y tantos otros. Han mencionado siniestros pues, muy llamativos, pero luego comentaremos otros como el del caso Abengoa, por ejemplo, que fue igualmente grande y que nos ha dejado no jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sería lo deseable, pero sí de la Audiencia Provincial de Sevilla y bastante interesante. Los gastos de defensa tienen que ser razonables, como ha dicho Pablo. Las pólizas, las que tenemos en España, que son precisamente por lo que hablamos de los orígenes y el desarrollo de esas pólizas en el mercado americano y en el mercado anglosajón en general, por eso son así de peculiares y tienen tantas referencias, ¿no? A Estados Unidos, no solo por riesgos relacionados con Estados Unidos, sino porque es ahí donde han nacido y se han desarrollado. Y tanto en Estados Unidos como en prácticamente todo el mundo, la mayoría de las pólizas establecen que los gastos de defensa tienen que ser autorizados por el asegurador y sobre todo tienen que ser razonables. Razonables y necesarios, dicen algunas pólizas. Yo creo que si el gasto no es necesario, entonces difícilmente es razonable. Por tanto, lo importante es que el gasto de defensa sea razonable. Y ahí está la pregunta del millón, lógicamente, ¿no? Una primera aproximación lo podemos tener en el concepto contable de valor razonable, que es que se refiere a el precio que se paga en una transacción entre dos personas o dos entidades que tienen suficiente información y que actúan de manera libre y voluntaria. Y eso, en cristiano, se le llama valor de mercado. ¿Qué se paga por eso normalmente en el mercado? Bueno, ¿qué son gastos de defensa razonables? Pues los que habitualmente cobran los despachos de abogados por la defensa de sus clientes en asuntos similares. Hace unos meses, un abogado en un asunto contrario en el que defendía una compañía aseguradora me decía respecto de las minutas de un despacho, me decía, no, si ya me encantaría a mí que ellos cobraran ese dinero y fueran o se hicieran absolutamente millonarios y ya me encantaría a mí que lo cobráramos todos, ¿no? Yo pensaría, pero es que tú no eres ese abogado. Si estamos hablando de uno de los 3 mejores abogados penalistas de España que defiende a uno de los 3 principales empresarios del IBEX 35 en uno de los 3 principales casos de D&O que se conocen en España, pues lógicamente lo normal es que se te salgan los ojos de las órbitas cuando veas las minutas de los abogados. Eso es lo normal, porque nosotros no somos esos tomadores y no somos esos administradores y no estamos acostumbrados quizás a los gastos de defensa. Dice que cuando te echas para atrás se oye mal. Ah, pues entonces me echo para adelante. Eso. Entrando en algunos casos, para que veamos la importancia y cómo se han comportado las pólizas en algunos casos relevantes, como ya he dicho antes, en la jurisprudencia no se conocen muchos pronunciamientos sobre D&O, la jurisprudencia no es muy rica precisamente, todavía en España. Hay algo más sobre responsabilidad civil en general, que además pues nos sirve bastante a la hora de juzgar esa razonabilidad de los gastos, pero D&O hay en general bastante poco, y menos sobre la razonabilidad de los gastos. Yo he seleccionado 3 casos
y 3 sentencias, una del Tribunal Supremo y 2 de audiencias provinciales, que yo creo que sí que aportan cierta luz sobre esta cuestión y sobre la problemática que muchas veces suscita. El primero, que yo creo que es probablemente de los casos sobre gastos de defensa de los que se conoce sentencia firme, el más importante es el caso Abengoa. Por contextualizar un poco, la Comisión del Mercado de Valores, hace ya muchos años, inició un procedimiento sancionador contra Abengoa por la operación de compra de la sociedad Exfera, la sociedad de telefonía de un operador móvil denominado Exfera. Y se cifraba el posible perjuicio, en este caso, incluso en hasta 25 millones de euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores remitió el expediente a la Fiscalía, que interpuso una querella contra 4 consejeros de Abengoa inicialmente, y luego se extendió al director de la asesoría jurídica y al director general de la filial de Abengoa a través de la cual se realizó la operación. Se inició un procedimiento judicial contra estas personas, se siguió la instrucción, por cierto, se estableció una fianza de 25 millones de euros contra los 4 consejeros de Abengoa, y el asegurador de la póliza, que tenía un límite de indemnización de 18 millones, puso los 18 millones de fianza. Imaginamos que el resto lo tuvieron que poner los consejeros, pero los 18 millones los puso el asegurador. El procedimiento siguió avanzando y el juzgado instructor consideró que había suficientes indicios para ir a juicio, y se llegó a juicio. En las primeras sesiones del juicio oral, una de las cuestiones que pusieron de manifiesto los abogados defensores de los acusados era que los delitos societarios como este, que era en este caso fundamentalmente administración desleal y falsedad contable, los delitos societarios solo se pueden perseguir cuando hay denuncia del perjudicado o de los representantes legales si es un menor. Y en este caso el procedimiento se inició por querella del Ministerio Fiscal. Además, Abengoa manifestó que no tenía nada que reclamar. Fue en ese momento cuando se libera la fianza. Lo que sucedió entonces fue que, aplicando esta norma de carácter eminentemente procesal y técnico, se aplicó y efectivamente no había denuncia ni querella del perjudicado. Entonces se archivó el procedimiento, se declaró la nulidad, de hecho, de todo lo actuado, porque no se debería haber incoado el procedimiento, y se puso fin al procedimiento sin sentencia, ni absolutoria ni condenatoria, directamente se archivó. En ese momento, como la aseguradora había prestado fianza por 18 millones de euros, en ese momento notificó la aseguradora a los asegurados que, consumido el límite, no iba a abonar gastos de defensa salvo que se liberase la fianza. Lógicamente, los asegurados siguieron pagando, incurriendo en gastos de defensa, y siguieron pagándoselos a sus abogados. Cuando termina el procedimiento de Abengoa, el procedimiento penal, reclaman esos honorarios a la aseguradora. La aseguradora les manifiesta que considera razonables por ese procedimiento penal, en el que llegó a haber 6 acusados por este caso, el que ya comentaba, el caso de Abengoa, manifiesta que razonables son 600.000 euros, y lo que reclaman estas personas son 7 millones de euros, que es lo que habían pagado a los abogados que les habían defendido. Lo relevante de este caso es que, a pesar de... Hay una cuestión que se discute, que es la legitimación para reclamar los gastos, porque había una sociedad que no era asegurada, que fue la que fue pagando esos gastos, y el tribunal considera que no está legitima. Sin entrar a valorar esa cuestión, lo que dice que es interesante la Audiencia Provincial de Sevilla, en este caso, es, en primer lugar, que efectivamente es necesaria, porque dice la póliza, la autorización de la compañía aseguradora, pero que no puede ser rechazada de forma irrazonable, que es tanto como decir que los gastos de defensa tienen que ser razonables. Y en segundo lugar, esta vez un criterio que es interesante, que es que en modo alguno se puede entender que sean irrazonables los honorarios de abogados que excedan de los criterios establecidos por los colegios de abogados, puesto que eso impediría a los asegurados acudir a despachos prestigiosos en casos como ese, casos importantes de relevancia, en los que se juegan no solo condenas a importantes penas e indemnizaciones, y encima se juega el prestigio de la entidad. Eso creo que es un criterio interesante, en el que básicamente está diciendo abogados caros para casos importantes. Ahí está justificado y es razonable que se incurran en esos gastos. Sí que es verdad que, a pesar de manifestar eso, sí entra a discutir qué gastos son razonables y qué gastos no son razonables, pero
por dar un punto, por puntualizar, considera razonable la Audiencia Provincial de Sevilla en este procedimiento gastos por importe de 3,6 millones de euros, que la verdad es que no está mal. Es más o menos la mitad de lo solicitado, pero es 6 veces más que lo que el asegurador consideró razonable. Como curiosidad decir que los gastos reclamados se habían abonado en el procedimiento penal en el año 2006, se venían abonando, y las sentencias de 2013. Esos son 7 años. Se condena al asegurador a pagar los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Los 2 primeros años el interés legal más un 50%, pero a partir del tercer año el 20% anual, que por 5 es el 100%. De tal manera que al final probablemente la aseguradora acabó pagando tanto o más que lo que se le reclamaba, aunque en este caso por los intereses. En segundo lugar, brevemente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado, ya sabemos, sobre todo en el marco del seguro de responsabilidad civil de automóviles, sobre la razonabilidad o no de límites de 600 euros en caso de conflicto de interés, y en general se puede decir que unánimemente la jurisprudencia la considera ya una cláusula limitativa de derechos, no por ello nula, sino que tiene que cumplir con los requisitos del artículo 3. Pero hay una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2020 en la que se debate sobre este límite cuando el límite es de 30.000 euros. En este caso, el administrador de una cooperativa recibe una reclamación por 1.400.000 euros y se defiende. La sentencia es absolutoria y procede a reclamar los gastos de defensa a la aseguradora, que consideraba que la minuta de 120.000 euros no era razón suficiente. En este caso, el Tribunal Supremo consideró que 30.000 euros para una póliza que tenía, en este caso, un límite de indemnización de 1.200.000, y en relación con este procedimiento era manifiestamente insuficiente para cubrir los gastos de defensa, y por tanto condenó a pagar los gastos, los 120.000 euros, realmente no exactamente lo que se reclamaba, porque tuvo en cuenta no la cantidad reclamada al administrador, el Tribunal Supremo, sino la cantidad asegurada en la póliza como límite de indemnización, que era prácticamente el mismo que se reclamaba. En tercer lugar, una sentencia, a mí es la que más me ha gustado, me parece que es la más interesante, no tiene nada que ver con el seguro, no hay ningún seguro de por medio, pero habla de gastos de defensa y de gastos de despachos de abogados. Yo creo que por eso es tan interesante. Hace poco salía, en febrero, titulares en prensa especializada diciendo que el Tribunal Supremo consideraba irrazonable un importe de 300 euros la hora como honorarios de un despacho de abogados. Bueno, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre esta cuestión. El Tribunal Supremo simplemente inadmitió a trámite el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que sí se pronuncia sobre la cuestión. Como veo que no nos queda mucho tiempo, no voy a entrar demasiado, pero recomiendo que os la leáis. Es una sentencia de 16 de julio de 2018 de la sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña. El ponente es Rafael Jesús Fernández Porto García. Y básicamente lo que viene a decir es que 300 euros es irrazonable en un caso en La Coruña y para un despacho de La Coruña. Dice que es más razonable 150, pero viene a decir que probablemente, como manifiesta uno de los peritos, 300 euros puede ser una cifra modesta incluso en Barcelona o en Madrid, ante determinados casos y según qué tomadores. Establece unos criterios bastante razonables en cuanto a que la razonabilidad de los gastos de defensa, valga la redundancia, depende del caso, depende del tomador, de la prima, del límite de indemnización, de quién es el asegurado y cuál es la importancia de la responsabilidad que se reclama. Es una cosa que lógicamente hay que juzgar caso por caso, pero aunque no hay mucha jurisprudencia, los tribunales no son, como pudiera parecer, muy reticentes a la hora de entrar a valorar la razonabilidad de los gastos de defensa. Y tampoco se llevan las manos a la cabeza necesariamente con las minutas de algunos despachos de abogados, porque entienden que les parezcan altas o bajas, son minutas de mercado. En un minuto, por apuntar algunos de los típicos problemas que se plantean en la práctica, porque las aseguradoras muchas veces entienden que los casos importantes, y normalmente entienden los casos importantes que afectan a asegurados, a compañías importantes con pólizas con límites altos, pues merecen gastos de defensa importantes, lógicamente, ¿no? Los problemas que se suelen plantear en la práctica son más bien, un problema clásico es qué pasa cuando hay muchos asegurados, por ejemplo. La compañía, lógicamente, tiene interés en no pulirse el límite de indemnización solo con los gastos de defensa.
Y muchas veces además se da el doble problema de que se le pasan presupuestos de los abogados, en algunos casos que triplican el de otros abogados involucrados en el asunto. En ese caso también habrá que ir, dependerá de quién es el asegurado y dependerá del grado de implicación que tiene cada asegurado en la reclamación. ¿Está justificado que un despacho minute 100.000 euros por defender a un asegurado cuando el mismo procedimiento otro pretende minutar 1 millón? Depende. Uno puede ser el director general, el director de la asesoría jurídica y el otro el presidente del consejo. A uno puede que no le conozca a nadie, el otro puede estar en prensa y a lo mejor es el flanco de todos los ataques de la acusación popular. Probablemente las defensas de los acusados menos relevantes sigan la estela de la defensa del acusado más relevante y por eso incurren en menos gastos de defensa. Otro de los problemas se da porque los presupuestos, las aseguradoras que tienen que establecer sus reservas y que lógicamente y legítimamente quieren saber hasta dónde pueden tener que pagar, casi siempre obligan al asegurado a presentar presupuestos, muchas veces presupuestos cerrados, a veces con cláusulas de escape. Bueno, si cambia mucho la cosa ya veremos. Lo de los presupuestos cerrados en civil es fácil, porque se sabe cuáles son las fases de un procedimiento civil y además tienes un baremo que más o menos, los baremos orientadores en general tienden a ser razonables y muchas veces incluso los despachos aplican descuentos sobre el mismo. En penal no sucede así y en los casos importantes de penal los despachos jamás atienden a los baremos para minutar. Y pedir un presupuesto cerrado el día 20 de mayo de 2021 para una instrucción que a lo mejor termina el 20 de mayo de 2023 o 24, cuando tienes un querellante que es el Ministerio Fiscal, pero mañana a lo mejor tienes 40 asociaciones y hasta algún partido político, es francamente complicado. ¿Qué pasa en la práctica? Que el despacho dice, si este es el presupuesto y me obligan a dar un presupuesto, voy a dar un presupuesto muy alto porque no me puedo pillar los dedos. Sobre todo cuando el despacho va a cobrar lo que pague el seguro. A veces es así. Y a veces el asegurado decide poner la diferencia, reclamándola luego o no a la entidad aseguradora. En definitiva... Estamos fuera de tiempo. Pues termino ya, Ana, gracias. Bueno, en la práctica se dan muchos casos que muchas veces tienen que ver con cómo funcionan los despachos de abogados. Y yo creo, quizás como recomendación, hemos notado que es muy importante la interlocución entre el asegurado, su corredor, que suele saber bastante, y la compañía de seguros. A veces llega el siniestro y el asegurado ya ha nombrado abogados y ya ha empezado a pagar antes de notificar el siniestro al corredor y que el corredor haga lo propio con la compañía aseguradora. Y entonces ya ha puesto access fees, presupuestos desorbitados, el mismo abogado defiende asegurados y no asegurados y además a la compañía y empiezan a surgir los problemas. Por tanto, la interlocución con la aseguradora y con el corredor es importante para diseñar un esquema de gastos de defensa y de presupuestos que se adecue y encaje bien en los términos del acuerdo. Ya termino. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta que nos hace Justo Jiménez de Glarus Ibérica. Estoy por decirle, Justo, ¿te animas si lo preguntas tú? Bueno, es que casi no tiene sentido preguntarla porque la ha contestado Javier al final. Muy bien. Ya nos lo ha apuntado él ya al final. No sé si había leído la pregunta, pero si no la había leído, la ha adivinado. Muy bien. La ha adivinado, ya está dado la sugerencia. No, yo lo que apuntaba era esto, que muchas veces estamos tramitando el siniestro y decimos, bueno, cuando venga la minuta, pues a ver con qué venimos. Ya veremos entonces, ¿no? Cuando ese criterio de razonabilidad a lo mejor se puede determinar en el momento del encargo. Porque, seamos claro, pues a veces te vienen con una minuta de 100 y tú dices que 70 y la impresión que tiene al que tienes enfrente es que le estás quitando 30, ¿verdad? Mientras que si su horizonte desde un principio han sido 70 u 80, pues creo que la discusión va a ser menos áspera siempre al principio que al final. Determinar ese criterio de razonabilidad en el momento del encargo, no en el momento de la minutación. Era eso lo que quería apuntar. Sí. Gracias, Justo. Hombre, hay que tener en cuenta una cosa, no sé si hay más preguntas, Ana. No, en el chat. De momento no, vale. Hay que tener en cuenta el aspecto trágico de todo el tema de los gastos de defensa y me refiero a lo siguiente. O sea, en el momento en que hay una querella criminal contra el presidente de una gran corporación o de un banco, lo último que se va a presentar es, lo último que se va a pensar es si hay necesidad de llegar a un acuerdo sobre gastos de defensa
o si no hay necesidad de llegar a un acuerdo sobre gastos de defensa. Yo por lo que temo es por ir a la cárcel. Yo voy y contrato al mejor despacho de abogados y lo demás me da exactamente igual, porque está en riesgo mi libertad y mi patrimonio. Entonces, yo primero instruyo al despacho como administrador, que adopte las medidas inmediatas para evitar que vaya a la cárcel, que gestione el tema de las fianzas, que no sé qué, o sea, que haga de todo. Primero lo he instruido, ¿por qué? Porque tengo una verdadera urgencia. Entonces, claro, o sea, nosotros fríamente podemos venir y decir, hombre, no, yo, siéntate con la aseguradora, siéntate con los abogados, ponte a charlar y ponte no sé qué. Con esto quiero decir que los gastos son imperiosamente urgentes muchas veces cuando el tema va por la vía penal, como suele ser el caso. Es lo que quería puntualizar. Sí, yo creo por otro lado, el mercado también, en España esto es así, yo creo que también en parte cada vez menos, porque ya va saltando automáticamente el piloto del seguro, ¿no? Nos va saltando cada vez más. Sobre todo a los abogados, que muchas veces como herramienta de marketing a la hora de vender los presupuestos dicen, oye, si tienes póliza de diano podría hacerse cargo de estos gastos. Es verdad que el administrador en muchos casos ni siquiera va a pensar en eso y va a ir directamente a contratar al despacho. Pero poco a poco ahora llegando ahí, yo creo que va surgiendo una cultura de la DNO en los abogados penalistas y también en los propios administradores, que eso yo creo que contribuirá un poco a paliar estas cuestiones, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que hablar en cuanto se conoce que hay un siniestro, es bueno, en la medida en la que se pueda, notificar a la compañía cuanto antes, precisamente para que la compañía colabore y coopere junto con el corredor a la hora de establecer unos presupuestos razonables. Yo creo que más que los presupuestos también es importante, pues lo que comentábamos antes. Oye, ¿cómo de grave es este caso? ¿Está justificado que vaya a este despacho? Sí. Este despacho tiene estas tarifas de mercado, son sus tarifas. No te están colando una tarifa de 1.000 euros la hora por ser aseguradora. ¿Esto es así? Sí. Oye, pues entonces vamos viendo, ¿no? Es verdad que el presupuesto a la aseguradora le gusta mucho porque delimita mucho el riesgo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, lo normal es que se vayan pasando las minutas hora a hora y si la aseguradora, que es lo que, bueno, quizás ese es un pequeño ejercicio que se podría ir haciendo en España, si la aseguradora ve que aquí hay muchas horas, que hay 20 abogados, cuando no está justificado que haya varios abogados, hay 20 abogados interviniendo en este asunto, pues bueno, la aseguradora también se puede implicar a veces un poco más a la hora de revisar esos gastos de defensa, ¿no? Y no llegar efectivamente al final, quizá también por culpa del asegurado, cuando ya está todo el pescado vendido, se han incurrido todos los gastos, que ahí sí que es cuando surge el drama, ¿no? Porque ya ha desembolsado el administrador y dice, oye, no recupero ahora ni la mitad. ¿Alguna pregunta más? Pues no tenemos más preguntas. Daros las gracias a Besolowski Abogados, a Erlang de Zurich y a todos. De AON. Ay, perdona, de AON. Y a todos por la asistencia. Y por favor no dejéis de visitar la web del CAI, donde están puestos ya todos los eventos que vamos a ir realizando hasta el verano, que es www.caisocios.com, ¿vale? Y nada, muchas gracias a todos y esperamos que asistáis a muchos eventos. Ana, una cosa solo, recordar que el 3 de junio, sí. El 3 de junio va a haber un webinar sobre el nuevo Real Decreto de formación de distribuidores de seguros, donde se cambia la formación de los grupos A, B y C a los niveles 1, 2 y 3 y que todo pivota en relación a la cuestión de si solo se da información o si además se asesora. Y al que le interese, pues ya sabe que es el 3 de junio a esta hora. Sí, a las 6. Gracias. Don José Núñez, vicepresidente del CAI Oye, perfecto. Sí, vamos, he estado ahí súper atento a las ponencias que habéis efectuado. Deciros una vez más que es importantísimo que nos conectemos a este tipo de webinars porque están al orden del día, porque además están en una community, digamos que ligada a profesionales que están totalmente actualizados a lo que ocurre no solo en el mercado de seguros, sino en la sociedad de hoy en día, ¿no? Como tú has dicho, Pablo,
tenemos una charla en breve. También estamos programando otra actividad para en unas semanas sobre el tema del Ever Given, que va a ser también la pera, porque vamos a tener números unos en peritos, números unos en abogados, números unos en suscriptores de transportes. Yo creo que le vamos a dar al mercado también una visión de lo que ha ocurrido en el canal. Y bueno, y es una forma también de demostrar que el CAI está vivo, que está bajo una actividad de dinamismo excelente, y animamos a que todos los que, ya no son los miembros, ¿no?, sino los que entran aquí, se inscriben para este tipo de charlas que son súper productivas, pues que exploren más allá de lo que es el CAI y entren en la web y se animen a seguirnos, ¿no? Yo creo que estamos ahora en una dinámica muy buena y muy productiva, y tenemos que animar a que esta community de seguros crezca y cada vez sea con mucho más commitment, como dicen los ingleses, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Agradeceros a todos vuestra participación. Me encantan las corbatas que lleváis, súper, como siempre, con un estilazo, don Veselowski. Sobre todo llevamos corbata. Oye, exacto, y que ya queda menos para vernos en persona y cambiar este tipo de situaciones, de tener esas entrevistas más de forma personal, y hacer que también tenemos un torneo de golf en septiembre. Vamos, que el CAI a tope, y que os animamos desde la vicepresidencia, desde la presidencia, desde la junta directiva del CAI, que estéis activos en este foro, que lo único que queremos es aportar un poquito con nuestro granito de arena cada vez más al sector, con gente pues como Javier, pues como Erlans, ¿no?, que dan esa visión amplia y muy productiva y formativa, que al final da ese, digamos, punto de formación a la sesión, que creo que hace que bueno, pues que nos animemos a que la próxima también nos volvamos a enganchar, ¿no? Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hay que apagar la grabadora.